Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en Derecho Procesal Electoral. Yo soy Darío Mora Jurado, también soy profesor, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, pueden participar en cualquier momento que ustedes lo estimen conveniente. Simplemente pueden abrir su micrófono cuando tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario. Abren su micrófono y con todo gusto, todas y todas los escuchamos. El día de hoy y mañana nos va a tocar revisar el tema en este tema de el derecho procesal electoral, pues vamos a ver el tema de las pruebas en materia electoral. Ya vieron más o menos cuáles son las autoridades electorales que se encargan de estos temas del derecho procesal electoral y algunas de las reglas que aplican en materia electoral. Entonces, el día de hoy y mañana vamos a ver las pruebas y su valoración. Acuérdense, siempre lo he dicho, que la materia electoral es completamente distinta a las otras materias relacionadas con el derecho procesal. El derecho procesal civil y el derecho procesal penal son muy distintos al derecho procesal electoral desde la legislación, las autoridades que deben de resolver esos asuntos, las juezas o los jueces que también los resuelven, el tipo de expediente que llega nunca va a ser igual un expediente en materia penal o en materia civil que un expediente en materia electoral. En materia electoral, pues el tema de valoración de pruebas es sumamente limitado, sobre todo por los tiempos que se tienen para resolver los asuntos. Por ejemplo, en materia laboral o civil o penal, pues constantemente se celebran audiencias en los tribunales para el desahogo de determinadas pruebas, sobre todo las testimoniales, las confesionales. En materia electoral no hay este tipo de audiencias para desahogo de pruebas ni confesionales ni testimoniales porque señala la legislación pues que no da tiempo de que se desahoguen estas pruebas ante las autoridades electorales porque hay asuntos que se tienen que resolver sumamente rápido, ¿no? Solamente una legislación, creo que fue en el estado de Chihuahua, señalaba algún tiempo que si daba tiempo del desahogo de la prueba testimonial y de la prueba confesional, pues se podrían celebrar estas diligencias para el desahogo de pruebas. Pero si no, no, pero finalmente se modificó también esa legislación y actualmente todas las legislaciones en las entidades federativas, como también la legislación general que aplica para las elecciones federales, pues no dan plazos para el desahogo de la prueba confesional y testimonial. Simplemente si yo tengo alguna prueba como litigante testimonial o confesional, pues la tengo que presentar desde el mismo momento que se presenta la demanda. Porque lo que sucede en materia electoral no sucede en ninguna otra materia. Les doy nada más un ejemplo rápido. Hay veces que llega un asunto al tribunal y a las 24 horas de que llegue el asunto al tribunal se tiene que resolver, porque la fecha para resolverlo, por ejemplo, es el 15 de septiembre, llega el asunto el 14 de septiembre al tribunal y entonces el tribunal solamente tiene 24 horas para resolver ese asunto, porque el 15 de septiembre toma posesión el candidato ganador. Si resuelve posteriormente el tribunal a que tomó posesión el candidato ganador y el asunto tiene relación con esa elección, pues ya no tiene efectos la sentencia. Porque una vez que toman posesión los candidatos ganadores, o que se instala el Congreso, o que se instala el municipio, el ayuntamiento, pues ya después, ¿para qué resuelve el tribunal si ya se instalaron las autoridades correspondientes? Así lo señala la legislación, así lo señala la Constitución. Entonces el tribunal tiene que resolver todos sus asuntos antes de que tomen posesión los candidatos ganadores. Entonces imagínense un asunto que se tiene que resolver en 24 horas, en 48 horas, pues prácticamente es imposible que se cite a las partes para que desahoguen determinadas pruebas. Por eso les digo que el sistema electoral es completamente distinto a otro sistema. En ninguna materia hay fechas para resolver una sentencia, para emitir una sentencia. La única materia que tiene fechas precisas
para emitir una sentencia, pues son los tribunales electorales. Por eso cambia radicalmente el sistema y no podemos acostumbrarnos a la materia civil penal. Claro, tiene sus ventajas, ¿no? Hay asuntos civiles o hay asuntos penales que tienen 10 años y no se resuelven. En materia electoral se tienen que resolver porque se tienen que resolver el mismo año o 6 meses antes o 3 meses antes de los procesos electorales. Entonces, una ventaja que tienen los tribunales electorales, pues es que no existe la figura del rezago en los asuntos. Todos los asuntos del 2022 pues, se van a resolver el 2022. Todos aquellos asuntos relacionados con un proceso electoral se tienen que resolver en ese mismo proceso electoral, porque si no, después pues, ya no tienen efectos la sentencia. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en este 2022, vamos a tener 6 elecciones de gobernaturas, más una elección de ayuntamientos en Quintana Roo, no, perdón, una elección de ayuntamientos en Durango y una elección de diputaciones en Quintana Roo. Pues todas esas elecciones del 2022, que son en 5 de junio del 2022, pues todas esas elecciones tendrán que estar resueltas en el propio 2022. Esas autoridades toman posesión, algunas el 1 de septiembre, otras el 5 de septiembre, otras el 15 de septiembre. Creo que todas toman posesión, o la mayoría en septiembre. Entonces, para octubre, el Tribunal Electoral ya resolvió todos los asuntos relacionados con todas esas elecciones. Entonces, pues les digo, en pocas materias se dice, no, pues para octubre ya se resolvieron todos los asuntos. Entonces, la ventaja que tienen los litigantes en materia electoral, pues es que pueden presentar una demanda y su demanda va a estar resuelta aproximadamente con una sentencia definitiva a los 15 días que la presentaron. Eso no lo podemos decir en ninguna otra materia y en ninguna otra parte del mundo. Ustedes revisen los tribunales, qué tribunal tiene una sentencia definitiva en 15 días de que se presentó la demanda, pues solo la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y recuerden que como vamos a tener, pues como las 6 elecciones son de gobernaturas, pues cuando se habla de, no sé si ya lo vieron con mis compañeros, pero cuando hablamos de la elección de gobernador, la única autoridad competente a nivel federal es la Sala Superior. Pues todas estas elecciones de gobernaturas, primero va a resolver todos los asuntos relacionados con las gobernaturas el Tribunal Electoral Estatal, y contra la sentencia del Tribunal Electoral Estatal, si es que no estamos de acuerdo con esa sentencia, nos vamos directamente a la Sala Superior. Las salas regionales solo van a tener competencia para resolver, en este caso, el asunto de diputaciones locales en Quintana Roo, que le corresponde a la Sala Regional Jalapa, y el asunto de ayuntamientos, que son 39, en Durango, que le corresponde a la Sala Regional Monterrey. De ahí en fuera, todas las demás elecciones que son gubernaturas las va a resolver la Sala Superior en segunda instancia. Acuérdense, también seguramente ya lo vieron, en materia electoral, pues todas las entidades federativas, las 32 entidades federativas del país, tienen un tribunal electoral. En este 2022 vamos a tener 6 elecciones, entonces esos 6 tribunales electorales van a ser la primera instancia de sus elecciones de gobernaturas. Ahí se va a resolver en primera instancia todo lo relacionado con gobernador, pero la segunda instancia, todo lo relacionado con gobernador, será la Sala Superior. Entonces, realmente la sala que va a tener mucho más trabajo este año, pues será la Sala Superior. Y también recuerden que está la sala especializada, todos los temas relacionados con radio y televisión, con los procedimientos especiales sancionadores, que ya lo verán posteriormente, pues también esta sala especializada es la sala única competente. Con la reforma de 2014, pues las salas regionales ya no tienen competencia para resolver estos procedimientos administrativos sancionadores. La sala que tiene competencia es la sala especializada, pero en primera instancia, y en segunda instancia será la Sala Superior. Entonces, muchos temas relacionados con redes sociales y todos esos temas de radio, televisión, redes sociales, propaganda política, propaganda de partidos políticos, propaganda de personas famosas, propaganda de
que sea también funcionarios públicos, pues todo eso lo tendrá que revisar también en única instancia la sala superior. Pero les digo, son asuntos que se resuelven rápidamente, ¿no? No vamos a tardarnos 2, 3, 4, 5 años en resolver los asuntos. El presidente del Tribunal Electoral de la Sala Superior, el magistrado Reyes Rodríguez, pues en su informe del año pasado, señaló que aproximadamente en 12, 13, 14, máximo 15 días es el promedio que maneja el tribunal para resolver todos y cada uno de los asuntos que se presentan ante la sala superior. Es decir, hay un plazo, como les decía, de 15 días desde que se presenta la demanda hasta que se resuelve en forma definitiva, porque recuerden que cuando resuelve la sala superior, sus sentencias son definitivas e inatacables. Es algo también muy particular del sistema mexicano, en donde las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral no las revisa ninguna otra autoridad. Es decir, no tiene competencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar las sentencias del Tribunal Electoral. Es el único tribunal que sus sentencias no son revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son dos autoridades independientes, dos autoridades constitucionales, y entonces, pues si tenemos una sentencia a los 15 días de la sala superior, pues será definitiva e inatacable. Eso le da muchísima certeza a todos los procesos electorales, porque pues ya sabemos que en 15 días vamos a tener una sentencia definitiva e inatacable. Y recuerden también que pues en los procesos electorales no se detienen. Es otra particularidad muy importante en la materia electoral. Yo puedo presentar cualquier demanda, cualquier medio de impugnación y siguen corriendo los plazos de los procesos electorales. Por eso es tan importante tener sentencias definitivas muy rápido, porque, por ejemplo, si hablamos de un tema de registro de una candidatura, pues los plazos siguen corriendo. Si haya presentado una demanda o no relacionada con el registro de una candidatura, los plazos del proceso electoral no se detienen, siguen corriendo. Entonces por eso urge tener una sentencia, pues para saber si un candidato se va a registrar o si un candidato no cumple con los requisitos para registrarse. Obviamente eso lo tenemos que tener antes de pasar a otra etapa del proceso electoral. Por eso hay asuntos que se tienen que resolver 1, 2, 3, 4 días, porque pues se tiene que tener rápidamente la certeza jurídica de cuántos van a competir en la elección, cuántos cumplieron con su requisito, cuántos no cumplieron con su requisito. Otro tema que también es muy importante, que seguramente se va a revisar en una próxima reforma electoral, pues es el tema de fiscalización, porque los plazos para el INE son muy breves y el INE tiene que tener la fiscalización de todas y cada una de las elecciones en determinados plazos específicos, porque también el tribunal tiene que saber, por ejemplo, si un partido político rebasó los topes de gastos de campaña o no, porque es otro tema, pero ya lo verán también, si se rebasan los topes de gastos de campaña en una forma grave y determinante, se puede anular la elección. Entonces, para que el tribunal anule una elección por rebase de topes de gastos de campaña, pues el INE tiene que tener lista la fiscalización para que el tribunal le pregunte al INE, oye, ¿rebasó los topes, sí o no? Para yo revisar si anulo o no la elección. Si el INE tiene la fiscalización, ya que tomó posesión el candidato ganador, pues ya no va a servir y ya no se va a poder actualizar esta causal de nulidad, porque envió la fiscalización el INE de una forma tardía para que el tribunal pudiera resolver si se anula o no la elección. Afortunadamente, en este 2022, pues no son tantas las elecciones que tenemos en el país. Imagínense, en el 2021 hubo elecciones en las 32 entidades federativas, de ayuntamientos, de diputaciones locales, de gobernaturas. Entonces el INE tuvo que hacer un proceso muy difícil y muy complejo para tener lista la fiscalización de múltiples elecciones que hubo en el 2021. Y si le agregamos que hubo elecciones en las 32 entidades federativas, más las elecciones de diputaciones federales en todo el país, pues el INE realmente se metió en problemas para tener lista toda la fiscalización de todas y cada una de las elecciones, porque antes la fiscalización la realizaban por una parte los institutos estatales electorales, en las elecciones locales, y en las federales el INE. Pero viene la reforma 2014 y se dice que el INE va a hacer la fiscalización de todas las elecciones. Bueno, para este 2022 yo espero que sí tenga lista el INE la fiscalización de las 6 gobernaturas,
más la fiscalización de los 39 ayuntamientos de Durango y la fiscalización de los 25 de las diputaciones en el estado de Quintana Roo, listas para que en un momento dado, pues el tribunal electoral, ya sea el estatal o ya sea el federal, pues le solicite esa fiscalización al INE y el tribunal electoral pues pueda determinar en un momento dado si es que se impugna que se anule o no la elección por rebase de topes de gastos de campaña. Obviamente, como son nada más 6 elecciones, pues obviamente el INE yo creo que sí va a tener lista la fiscalización de todas y cada una de estas elecciones, pero pues en todos estos temas que estamos platicando, pues entra el tema de las pruebas, ¿no? Siempre en un tribunal se va a tener que resolver con las pruebas que obren en el expediente. Lo primero que tenemos que revisar en este tema de pruebas es que hay asuntos que no requieren pruebas para resolverse y hay asuntos que sí requieren pruebas. Por ejemplo, el tribunal electoral, al ser un tribunal constitucional, pues puede llegar una persona, un partido, un candidato y decirle al tribunal, oye, esta norma es inconstitucional, me está afectando y por lo tanto tribunal declara la inaplicación de esa norma, porque esta norma de esta ley es contraria a la Constitución. Si tiene razón esa persona, el tribunal puede declarar la inaplicación de esa norma porque es contraria a la Constitución. Bueno, pues en esos casos, pues no se necesita ninguna prueba en el expediente, porque se está alegando que una norma legal es contraria a la Constitución. Entonces ahí no tenemos que presentar pruebas. Simplemente tenemos que revisar qué dice la Constitución y qué dice la norma secundaria, para ver si esa norma secundaria es contraria o no a la Constitución. Esos son los casos donde no se tiene que presentar ningún tipo de prueba, solamente yo le digo al tribunal, el Código Electoral de Colima dice esto, y es contrario a lo que dice la Constitución Federal de la República, la Constitución General. Y listo. Son de los pocos asuntos que no se requiere aportar pruebas para que se resuelva. Pero de ahí en fuera, todos los demás asuntos necesitan acreditarse con pruebas para que se resuelvan. Entonces aquí entran tres figuras. ¿Quién presenta las pruebas? Pues el que presenta la demanda. ¿Quién presenta las pruebas? Pues también quizá el tercero interesado. ¿Y quién presenta las pruebas? Pues también quizá la autoridad responsable. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco cuál es la función de quien que presenta la demanda, cuál es la función del tercero interesado y por qué va a juicio el tercero interesado. En pocas palabras, qué le interesa al tercero interesado en el juicio y luego por qué presenta pruebas la autoridad responsable. ¿Quién es la autoridad responsable? Pues puede ser el INE, puede ser un tribunal local, puede ser el OPLE, etcétera. La autoridad responsable es pues la autoridad que emitió el asunto, que resolvió el asunto o emitió la resolución, la cual se está impugnando porque no está de acuerdo quien presenta la demanda ante el tribunal. Entonces, bueno, el procedimiento para hacer una sentencia o para elaborar un proyecto de sentencia, es decir, cuando llega un asunto al tribunal, lo primero que se tiene que revisar en el tribunal para llegar posteriormente al caso, al tema de las pruebas, bueno, pues yo presento una demanda ante el tribunal, el que quiera, cualquier tribunal electoral, ya sea local o el federal, ¿no? Entonces, lo primero que hay que revisar son los antecedentes del caso. Si somos primera instancia, si es segunda instancia, si ya resolvió la autoridad de primera instancia, si es un asunto que resolvió el INE, si es un asunto que resolvió un OPLE, si es un asunto que resolvió en primera instancia un tribunal electoral, o puede ser, por ejemplo, un asunto que resolvió un partido político y entonces el militante no está de acuerdo con la resolución de ese partido político. Entonces vemos cómo va el caso, ¿no? Por lo general, los casos que llegan a la sala superior, pues ya tienen antecedentes, ya tienen una resolución del INE, ya tienen una resolución del OPLE, ya tienen una resolución de un tribunal local, ya tienen una resolución de una sala regional. Entonces hay que revisar todos los antecedentes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se impugnó? ¿Por qué no está de acuerdo quien presentó esa demanda?
obviamente se revisa todo ese tema, ¿no? Después lo que tiene que hacer el Tribunal Electoral es ver si somos los competentes. Entonces viene el segundo capítulo que se llama jurisdicción y competencia, ¿no? En jurisdicción y competencia, pues hay que ver quién es. Jurisdicción quiere decir qué autoridad es la que tiene que resolver. En este caso, pues va a ser una autoridad electoral, ¿no? Entonces, la jurisdicción, por ejemplo, la puede tener el Tribunal Electoral. Pero la competencia, pues acuérdense, en el Tribunal Electoral seguramente ya lo vieron, pues hay 5 salas regionales, una sala especializada y una sala superior. Entonces, la jurisdicción la tiene el Tribunal Electoral, pero la competencia es qué sala es la competente para resolver ese asunto. Puede ser una sala regional, puede ser la sala especializada o puede ser la sala superior. Como les dije, en este caso de 2022, como los 6 estados tienen elección para la gobernatura estatal, pues la competencia la va a tener primero el Tribunal Electoral Estatal que corresponda y en segunda instancia la sala superior. Solo las salas regionales del tribunal van a tener competencia para ayuntamientos en Durango y para diputaciones en Quintana Roo. De ahí en fuera todo va a llegar a la sala superior. Bueno, ya sabemos que la jurisdicción es electoral, la competencia la tiene la sala superior, entonces viene el tercer capítulo, que es la procedencia. ¿Qué quiere decir la procedencia? Es que yo presento mi demanda y entonces el Tribunal Electoral va a revisar si cumple con todos los requisitos esa demanda. Pueden pasar dos cosas, que admita la demanda el tribunal o que deseche la demanda el tribunal. Es decir, no la acepte, no la reciba y no la resuelva. Si cumple con todos los requisitos que dice la ley, que seguramente ya vieron en las sesiones anteriores, pues entonces admitimos la demanda y la resolvemos. Si no cumple con algún requisito, entonces dice el tribunal, se desecha la demanda y no se resuelve el asunto. Aquí los requisitos, seguramente también ya lo vieron, son muy particulares en materia electoral y ya también urge una reforma electoral para que se resuelvan a fondo algunos temas. Por ejemplo, si la demanda no viene firmada autógrafamente, se desecha. Si no la trae la firma autógrafa. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que tener la firma ahí directamente. En otros tribunales, en México y en otros países del mundo, si no viene firmada la demanda, pues se requiere a la persona que la presentó, es decir, se le cita y se le dice, tienes 24 horas para venir a firmar la demanda, porque se te olvidó firmarla. Así de sencillo. Entonces esa persona pues tiene 24 horas o 48 horas o la que diga el tribunal para ir a reconocer su demanda y firmarla. En materia electoral no. En materia electoral si no viene firmada la demanda se desecha de plano esa demanda. Y así tenemos 25 años con esa ley donde dice, oye, pues en realidad debería haber una prevención y decirle a la persona que presentó la demanda, oye, pues sabes que se te olvidó firmarla, ven al tribunal y fírmala. Pues no existe esa figura. Entonces, si no vienen firmadas las demandas en materia electoral, se desecha de plano el medio de impugnación. Y así hay otra serie de requisitos que se tienen que cumplir, porque si no se cumplen con los requisitos, se desecha la demanda, ¿no? Y así lo dice la ley, se desechará esa demanda porque no cumple con tales requisitos. Entonces el tribunal emite un acuerdo y posteriormente una sentencia de desechamiento en la cual dice el tribunal, pues no entramos al fondo o al estudio de este asunto por tales o tales requisitos y total que se desechó la demanda y no se resolvió. Si se admite la demanda, pueden suceder dos cosas, que cumpla con todos los requisitos o que le falte algún requisito pero que no sea esencial. Y entonces ahí sí el tribunal le dice a la persona que presentó la demanda, oye, por ejemplo, me estás diciendo que ofreciste tal prueba, pero no me la presentaste con la demanda. Entonces tienes 24 horas para presentarme esa prueba que me estás diciendo que me la presentaste con la demanda, pero yo no advierto aquí en el expediente que esté esa prueba. Entonces ahí sí el tribunal le dice a la persona que presentó la demanda, al partido, al candidato, lo que sea, oye, pues tienes 24 horas o tienes 48 horas para
mandarme esa prueba y yo resolver el asunto. O a lo mejor el partido político que presentó la demanda, pues presenta 10 pruebas y el tribunal advierte que se necesitan más pruebas para resolver ese asunto. Y esas más pruebas que se necesitan, a lo mejor las tiene, por ejemplo, el INE. Entonces también emite un acuerdo el tribunal y le dice al INE, ¿sabes qué? Se llama acuerdo de requerimiento y le dice el INE, oye INE, tienes 48 horas para mandarme todas estas pruebas para ya resolver el asunto. O OPLE, tienes tanto tiempo para mandarme estas pruebas. O tribunal, tienes tanto tiempo para mandarme estas pruebas. O partido político, tienes tanto tiempo para mandarme estas pruebas, ¿no? Todo eso es cuando se instruye el asunto, cuando estamos en la etapa de instrucción del asunto. Ya que se tienen todas las pruebas necesarias en el expediente, entonces se cierra la instrucción, así se llama técnicamente. Ya no requiero nada a ninguna autoridad porque ya tengo todas las pruebas necesarias para resolver ese asunto. Cierro instrucción, eso quiere decir que entonces ya voy a empezar a realizar el proyecto de sentencia. Cuando se cierra instrucción, lo que sigue es realizar, ¿no?, aquí el proyecto de sentencia. Entonces pasamos a la etapa de el estudio de fondo. El estudio de fondo quiere decir ya tengo todos los elementos en el expediente para resolverlo y entonces voy a hacer el proyecto de sentencia. Ya que tenga el proyecto de sentencia listo, lo voy a circular a los demás magistrados o magistradas de mi tribunal. Si estoy en un tribunal estatal, por lo general, los tribunales estatales son 3 magistradas o magistrados, algunos todavía tienen 5 magistradas o magistrados. Entonces, si yo soy un magistrado que tengo el asunto, tengo que mandarles el proyecto de sentencia a los otros 4 magistradas o magistrados. Si estoy en una sala regional del Tribunal Federal, pues son 3 magistrados o magistradas. Y si estoy en la sala superior del Tribunal Electoral, son 7. En la sala superior son 2 magistradas y 5 magistrados. Entonces, cuando yo tenga listo el proyecto de sentencia, lo voy a circular, como se dice así, y entonces le voy a mandar ese proyecto a cada uno de los magistrados o magistradas para que lo revisen y el día de la sesión emiten su voto a favor o en contra de mi proyecto de sentencia. Entonces viene la sesión, acuérdense que eso también es muy particular en materia electoral, las sesiones para resolver los asuntos en materia electoral por ley son públicas, todas, ¿no? Entonces, ustedes ven que la sala superior resuelve un asunto, pues van a ver que se va a citar a sesión y la sesión va a ser pública, la van a poder ver en radio, televisión o en internet, ¿no? Inmediatamente, hasta en redes sociales sale en vivo esa sesión y entonces ahí votan las magistradas y los magistrados por ese asunto. Si la mayoría está de acuerdo con ese asunto, se resuelve por unanimidad o se resuelve por mayoría. Si hay 1, 2 o 3 magistrados que no están de acuerdo, pues emiten voto particular. Si la mayoría no está de acuerdo, entonces se engrosa el asunto, eso quiere decir, se le da a otra persona el asunto para que lo resuelva conforme está votando la mayoría de las personas, ¿no? Y entonces el que emitió su proyecto de sentencia, pues se queda con voto particular y se emite una nueva resolución donde los que no estaban de acuerdo con ese asunto, pues van a resolver a su favor y el que estaba de acuerdo en primera instancia con ese asunto, pues se va a quedar con el voto particular, ¿no? Entonces, más o menos ese es el procedimiento para resolver los asuntos. Entonces, luego vamos a ver, pues, cuáles son los conceptos del proceso electoral para ver en qué momento se analizan y valoran las pruebas y cuál es el catálogo de pruebas que tiene el sistema electoral. Simplemente para empezar les digo que en materia electoral los primeros códigos electorales tenían solamente la documental pública. Empezamos solamente con una prueba, que era la documental pública. Ahora si ven los códigos electorales, pues ya tienen una serie de pruebas que se pueden presentar. Pero en materia electoral, los primeros tribunales, como fue el Tribunal de lo Contencioso Electoral, la única prueba que se podía presentar era la documental pública.
Después ya empezaron las privadas y ahorita tenemos técnicas, pruebas técnicas de primera generación, segunda generación, tercera, luego las vamos a ir platicando cada una y qué es lo que hay que ver y cómo las hay que revisarlas y cómo hay que valorarlas, etcétera, ¿no? Eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Pero primero en el tema del proceso electoral, pues tenemos que ver que, pues, lo primero que va a suceder es que vamos a tener un litigio. ¿Qué quiere decir el litigio? Que hay un conflicto de interés, que una persona llega al tribunal con una pretensión y otra persona llega al tribunal diciendo, en pocas palabras, con una resistencia que quiere decir no estoy de acuerdo con lo que está pidiendo o lo que está reclamando quien presentó la demanda. La pretensión le corresponde a la persona que está presentando la demanda y quien va a defender el acto o resolución que se está impugnando ante el tribunal será dos partes. La autoridad responsable, que es en materia electoral, por ejemplo, yo voy a impugnar una resolución del INE. Entonces, el que presenta la demanda, pues está impugnando una resolución del INE. El que no está de acuerdo con esa impugnación, pues va a ser el INE, y el INE va a defender su resolución ante el tribunal. Entonces el INE se toma como la autoridad responsable. Y el INE también va a ir al tribunal y va a defender la resolución que está impugnando quien presentó la demanda. Pero también va a acudir una tercera persona al tribunal, el tercero interesado, que también está en contra de lo que está pidiendo la demanda. ¿Quién es el tercero interesado? Pues, por ejemplo, en una elección, se impugna una elección y llega un partido al tribunal y le dice, quiero que se anule esa elección de gobernador, por ejemplo, o gobernadora que vamos a tener este año. Entonces, la autoridad responsable será el OPLE, que dijo que la elección de gobernador o gobernadora era válida. Y el tercero interesado, que tampoco quiere que se anule la elección, ¿quién va a ser? El que ganó la elección. Va a ir al tribunal también y le va a decir al tribunal, oye, tribunal, no anules esa elección, no se puede anular por esto y esto y esto. Y el OPLE le va a decir al tribunal, oye, no se puede anular la elección por esto y esto y esto como autoridad responsable. Y quizá el segundo lugar que presentó la demanda, sí le va a decir al tribunal, oye, anula la elección por esto, esto y esto y esto. Entonces así es como se arman las partes en un litigio, quien presenta la demanda y quienes defienden el acto o resolución impugnado, en este caso la elección. Entonces va a llegar al tribunal quien dice quiero que se anule la elección y van a llegar también al tribunal quienes digan no se debe anular la elección, como es el OPLE y como es el que quedó en primer lugar. Entonces ahí se arman las partes del litigio, quien tiene una pretensión y quien tiene una resistencia. El que llega con su pretensión, pues va a reclamarle al tribunal y le va a decir, oye, quiero que se anule la elección. ¿Por qué? Pues va a tener que dar razones de derecho y razones de hecho. Es decir, va a tener que narrar en su demanda una serie de hechos por los cuales quiere que se anule la elección y también va a tener que narrar en su demanda cuáles son los principios o los artículos de la Constitución y los artículos legales que se están vulnerando. Entonces ya tiene ahí todo el cuadro el tribunal y el tribunal va a decir, pues, ¿quién tiene razón? ¿Quién presenta la demanda o quien está defendiendo la elección? Entonces, para saber eso el tribunal solamente se necesita una cosa, que las pruebas. El que llega con su demanda al tribunal le va a tener que decir, oye, pasó todo esto, se vulneraron todos estos principios de la ley y de la Constitución y aquí están las pruebas. Ese es el tema fundamental. Yo no puedo llegar al tribunal y decirle pasó esto y esto y esto y esto sin tener las pruebas que correspondan. Y parece algo muy lógico, ¿no? Pero en la realidad no se da. En la realidad nos llega al tribunal una demanda con 300 páginas y nos dice pasó esto en la elección y también pasó esto y también pasó esto y también pasó esto. Total, nos narran hechos en 200 páginas, pero no lo están acreditando con pruebas. Y ahí está el gran problema.
Muchas veces en México estamos acostumbrados a narrar en nuestras demandas una serie de irregularidades que sucedieron, pero no lo acreditan con pruebas. Entonces, en pocas palabras, de nada nos sirve que digas pasó esto, todo esto y esto y esto y esto, si no me lo estás acreditando con pruebas. Luego hay otros casos más curiosos donde nos dicen, pues pasó todo esto y entonces tu tribunal recaba las pruebas. Pues tampoco, ¿no? Ojo, el Tribunal Electoral, ni un estatal ni el federal, pues son ministerios públicos. No podemos llegar, no estamos ante un ministerio público y decirle, oye, pasó esto, aviéntate la investigación. Pues no. Ante un tribunal le tenemos que decir, oye, pasó esto y aquí están las pruebas, ¿no? El que presenta la demanda está obligado a acreditar todo lo que está señalando en la demanda. En materia electoral, el juzgador no tiene obligación de recabar ni una sola prueba más. Sí lo puede hacer de forma discrecional, pero se tiene que cumplir con dos requisitos muy importantes. Uno, que tenga tiempo el juzgador electoral para recabar más pruebas. Si le da tiempo, pues puede salir del tribunal a recabar más pruebas. Y dos, que sean pruebas determinantes para resolver el asunto. O sea, que sean pruebas esenciales que no presentó el que presentó la demanda, no presentó la autoridad responsable, no presentó el tercero interesado, pero se requiera necesariamente esa prueba. Entonces podrá salir del tribunal, pero sí es discrecional. El magistrado o la magistrada electoral va a decidir si le da tiempo y si es fundamental esa prueba que necesita para resolver el asunto. Por ejemplo, un caso así rápidamente que una vez revisé en un expediente, de repente en la demanda nos decía quien presentó la demanda, oye, en todas estas casillas a las personas que votaron le llegaron mensajes de Telcel a su celular donde decían vota por tal candidato. Y entonces hubo coacción del voto. Por lo tanto, tribunal anula la votación en todas esas casillas. Y fíjense lo que decía después la demanda. ¿Y sabes qué tribunal? Pídele a Telcel todos esos mensajes. A ver, otra vez, ¿no? Empezó. Pues a ver, yo no soy Ministerio Público, yo no voy a ir con Telcel y le voy a preguntar, a ver, sí, dame todos los mensajes que llegaron a los celulares de todas estas personas que están en la lista nominal. Y acredítame Telcel que les llegó un mensaje diciendo voto. Pues claro que no. O sea, ahí el tribunal le contestó inmediatamente a esa persona que presentó la demanda, oye, no sabes qué, el que está obligado a acreditarme que le llegaron esos mensajes a todas esas personas que votaron en todas esas casillas, pues eres tú en tu demanda. Yo no voy a ir con ninguna autoridad o con ninguna parte, a ninguna parte, a revisar si es cierto lo que me estás diciendo. Tú me tienes que acreditar con pruebas que efectivamente llegaron todos esos mensajes a todas esas personas y que hubo coacción del voto en todas esas casillas y que todas esas personas traían un celular cuando votaron y el celular era de Telcel, etcétera. Pues no, ¿no? Entonces, ojo, no puedes llegarme con hechos, narrarme hechos genéricos que no van a acreditar lo que me estás diciendo con las pruebas suficientes, porque el tribunal simplemente en 3 párrafos dice, son hechos genéricos que no me lo estás acreditando con ninguna prueba y por lo tanto no voy a entrar al estudio de esos hechos que me estás narrando en tu demanda, porque no hay ninguna prueba, ni siquiera indiciaria, que me esté diciendo que efectivamente sucedió esa situación, ¿no? Bueno, después del litigio, entonces vienen otras dos figuras en el derecho procesal que no aplican solo para lo electoral, sino aplican para cualquier otra materia, que son la acción y la litis, ¿no? La acción es el derecho que tienen las personas para solicitar ante los tribunales, o obviamente, como se dice aquí, entre los órganos judiciales del Estado que administran justicia, para obtener la satisfacción de una pretensión. O sea, la acción es la demanda que presenta ante un tribunal una persona. La litis, como ya vimos, es el planteamiento formulado por las partes. Yo ya presenté mi demanda, pero va a haber un demandado, que puede ser, por ejemplo, el INE, y entonces ahí se va a configurar la litis. Lo que dice el que presentó la demanda, lo que dice el demandado, obviamente es contrario una cosa de otra,
el que presenta la demanda dice quiero que se anule la elección, el INE dice no se va a anular la elección, y entonces ahí se forma la litis y lo que tiene que resolver el tribunal es la litis. La litis, en pocas palabras y ya en términos castellanos, quiere decir el problema a resolver. Todos los abogados siempre decimos la litis, pero en realidad la litis es el problema a resolver. ¿Cuál es el problema a resolver? Realmente deberíamos de cambiar los códigos y quitar todas estas figuras tan complejas, porque en materia electoral, pues muchos que acuden al tribunal, pues no son ni abogadas ni abogados y tienen que pelearse con todos estos términos. En realidad, habría que quitar el término de litis y poner resolución del problema. Y luego también hay dos figuras que resuelven todos los tribunales, incluyendo el Tribunal Electoral, que son juicios y recursos. Por lo general, el juicio es la primera instancia. Se presenta un juicio ante un tribunal, se abre un juicio y es la primera instancia. Y el recurso es la segunda instancia, por lo general. Entonces, en materia electoral van a ver que tenemos algunos juicios y algunos recursos. Primero se resuelve el juicio y luego, contra la sentencia del juicio, nos podemos ir a un recurso excepcional. Como por ejemplo, si se impugna una elección de diputaciones federales, primero presentamos el juicio de inconformidad ante una sala regional del tribunal y contra la sentencia del juicio de inconformidad nos vamos al recurso de reconsideración. Por lo general, en materia procesal, entonces, primero presentamos un juicio donde se arma todo el expediente, donde se presentan todas las pruebas, donde acuden todas las partes, ya tenemos armado todo el expediente, se emite una sentencia y el recurso será revisar esa sentencia. Ya en el recurso no se va a armar un nuevo expediente, el expediente se armó en la primera instancia y lo que vamos a revisar en el recurso es la sentencia de la primera instancia, no todo el expediente. No volvemos a revisar la demanda, no volvemos a revisar lo que dijo el tercero interesado, no volvemos a revisar lo que dijo la autoridad responsable, no revisamos las pruebas de cada una de las partes. Lo que se hace en el recurso es revisar la sentencia de la primera instancia. ¿Por qué está bien o por qué está mal? Entonces, el que se va en un recurso en segunda instancia, lo que tiene que alegarle al tribunal de segunda instancia es que está mal la sentencia de la primera instancia. Es decir, si yo impugno una elección, primero voy a ir al Tribunal Electoral Estatal y le voy a decir, quiero que se anule la elección. Me va a resolver el Tribunal Electoral Estatal y me va a decir, no se anula la elección. Entonces yo en segunda instancia voy a acudir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya no le voy a decir a la Sala Superior, quiero que se anule la elección, porque ya estoy en un recurso en una segunda instancia. Lo que le voy a decir al tribunal de segunda instancia es, está mal la sentencia de la primera instancia. Por esto, esto y esto y esto. Entonces tú, sala superior, lo que tienes que hacer es revisar la sentencia de la primera instancia y anular la elección. Porque la sentencia de la primera instancia tiene estas inconsistencias, tiene estos errores, y la primera instancia tenía que haber anulado la elección y no la anuló. Pero a lo que me refiero es lo que yo voy a impugnar en segunda instancia es la sentencia de la primera instancia. No lo que dijo el INE o lo que dijo el OPLE, etcétera, ¿no? Lo que estoy impugnando en segunda instancia es directamente la sentencia de la primera instancia. Entonces tengo que llegar con argumentos en mi demanda ante la segunda instancia que impugnen la sentencia. ¿Por qué está mal la sentencia de la primera instancia? Ahora, ojo, en cualquier otra materia, por ejemplo, si hablamos de materia civil, penal, laboral, fiscal, la que quieran, en primera instancia me voy, por ejemplo, a un juzgado de distrito. Resuelve el juez de distrito en el juicio. Si no estoy de acuerdo con la sentencia del juez de distrito, me voy quizá en un recurso al tribunal colegiado de circuito y le digo, la sentencia del juzgado de distrito tal está mal. Entonces, fíjense, aquí el tribunal colegiado de circuito puede regresar el asunto al juzgado y decirle, oye, emite una nueva sentencia juzgado, juez de distrito,
y revisa todas estas pruebas que no revisaste, por ejemplo. Entonces, el Tribunal Colegiado de Circuito regresó el asunto al juzgado de distrito para que lo vuelva a revisar determinadas pruebas y vuelva a emitir una nueva sentencia. Eso es lo que se llama una sentencia para efectos del Tribunal Colegiado de Circuito. Emite una sentencia para efectos. ¿Cuáles son los efectos? Regresar el asunto al juzgado de distrito para que vuelva a emitir una nueva sentencia. Eso sucede comúnmente en cualquier materia, pero no en la electoral. En la electoral, si resuelve el Tribunal Electoral Estatal, contra esa sentencia, como ya vimos, nos vamos a la Sala Superior. Pero como en materia electoral no da tiempo, porque los plazos son muy breves, el tribunal, la Sala Superior no puede regresar el asunto al Tribunal Electoral Estatal y decirle, oye, revisa estas pruebas y emite una nueva sentencia. Ya no da tiempo, porque hay que resolverlo rapidísimo. Entonces, lo que hace aquí la Sala Superior, entra una figura que se llama plenitud de jurisdicción. Y entonces, en plenitud de jurisdicción, lo que hace la Sala Superior es que si, por ejemplo, el Tribunal Electoral Estatal no valoró determinadas pruebas, pues no regresa el asunto al Tribunal Electoral porque ya no da tiempo. Esas pruebas que no valoró el Tribunal Electoral Estatal las va a valorar la Sala Superior y va a resolver. En otros asuntos, en otras materias, no valora esas pruebas la última instancia. Simple y sencillamente regresa el asunto a la primera instancia. Pero en materia electoral no da tiempo. Entonces, en materia electoral lo que sucede es que la Sala Superior, pues, subsana todos los errores, en su caso, que se hayan presentado en el Tribunal Electoral Estatal. Si el Tribunal Electoral Estatal no valoró una, dos o tres o cuatro pruebas, pues entonces aquí lo que tiene que hacer la Sala Superior es valorar esas pruebas. Es decir, la Sala Superior corrige los errores, subsana los errores del Tribunal Electoral Estatal, porque no da tiempo de regresar al expediente para que emita una nueva sentencia el Tribunal Electoral local. Porque como les dije, en materia electoral los plazos son muy breves, se tiene que resolver en determinado tiempo y pues bueno, lo hace ya en plenitud de jurisdicción directamente la Sala Superior. Entonces, en estos casos de gobernaturas que vamos a tener para el 2022, pues obviamente puede ser que se impugnen sentencias de los tribunales electorales locales y aquí pues el tribunal va a tener que resolver directamente esas sentencias sin que dé tiempo, como insisto, de regresar los asuntos al tribunal electoral local. No hay sentencias, por lo general, no hay sentencias para efectos de la Sala Superior donde regrese un asunto al Tribunal Electoral Estatal. Simplemente la Sala Superior dijo, pues si hubo estos errores que me está diciendo quien presentó la demanda, pues yo lo voy a subsanar, yo voy a valorar todas estas pruebas directamente, porque ya no me da tiempo de regresar el asunto al Tribunal Electoral del Estado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre juicio y recurso. Hay dos instancias. En cualquier materia, si está mal la primera instancia, se regresa el asunto para que se emita una nueva sentencia, pero en materia electoral no se regresa el asunto. La Sala Superior tendrá que subsanar todos los errores y emitir una sentencia, como vimos, definitiva e inatacable, porque no da tiempo de regresar el asunto. Luego, esta figura de jurisdicción y competencia, pues ya la vimos, ¿no? La jurisdicción es la potestad que tiene la persona para resolver determinados asuntos de determinadas materias. Pues en materia electoral la jurisdicción, como vimos, la puede tener el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la competencia pues es ver qué sala del Tribunal Electoral lo va a resolver, si una sala regional, si puede ser la sala especializada o si tendrá que ser la sala superior, ¿no? Luego las partes formales de un proceso, pues como ya lo vimos y seguramente ya lo veo en otras sesiones, está el actor, es la persona que reclama una pretensión, la persona que presenta la demanda ante el órgano jurisdiccional. Como nos dice aquí Honorio, la jurisdicción y, a ver, ya se me fue aquí el chat. Dice la jurisdicción y el jus puniendo son términos similares, sí, más o menos, ¿no?
El derecho de presentar una demanda y la jurisdicción, pues sí, más o menos son términos similares y se refieren a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la autoridad correspondiente? ¿Cuál es la autoridad jurisdiccional que me va a resolver el asunto? Jurisdicción, acuérdense, quiere decir qué autoridad va a resolverme ese asunto, pero al hablarse de jurisdicción, automáticamente estamos hablando de un tribunal. Por ejemplo, el OPLE no tiene jurisdicción, el INE no tiene jurisdicción. Hablar de un órgano jurisdiccional, estamos hablando de un órgano que tiene competencia en determinada jurisdicción, pero que es un tribunal. Ya sea un juzgado o un tribunal, son los que tienen jurisdicción para resolver un asunto, ¿no? Como puede ser los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales electorales en los estados, las salas regionales, la sala superior, todas esas autoridades tienen jurisdicción, son autoridades jurisdiccionales, es decir, tienen que ser tribunales. El INE no es una autoridad jurisdiccional, ¿no? El OPLE no es una autoridad jurisdiccional, tienen que ser tribunales y obviamente quienes resuelven, por lo menos en México, se les pide el requisito de ser abogadas y abogados. Una autoridad jurisdiccional no se puede integrar con una persona que no sea abogada o abogado. Tienen que tener su cédula de abogadas o abogados. No van a ver un tribunal en México con una persona que no sea abogada o no sea abogada, abogado, o sea, no sea licenciado en Derecho. Cualquier magistrado en materia electoral en el país o cualquier magistrada tiene que tener título de licenciado en Derecho. Lo que no sucede en los soples y no sucede en el INE. Por ejemplo, el Consejo General del INE, que se integra con 11 consejeras y consejeros, pues muchos no son abogadas ni abogados, son politólogos, son sociólogos, ¿no? Hay consejos locales o consejos distritales del INE donde hay arquitectos, veterinarios, de lo que sea, ¿no? Porque están representando a la ciudadanía. Pero un órgano jurisdiccional es muy distinto y ahí sí todos tienen que ser abogadas o abogados los que resuelvan los asuntos. Inclusive, pues si soy secretario o secretaria de estudio y cuenta, o sea, quien elaboro el proyecto de sentencia, también tengo que ser abogado o abogado. Si soy actuario, también tengo que ser abogado. Esa es la diferencia de una autoridad jurisdiccional frente a una autoridad administrativa, como puede ser el Consejo General del INE, el Consejo Local, el Consejo Estatal, etcétera. Entonces ahí sí es muy claro la autoridad jurisdiccional. Entonces primero vamos a tener en las partes el actor, luego el demandado. Aquí en materia electoral, el demandado puede ser el OPLE, el demandado puede ser el INE o el demandado también puede ser un partido político. Los asuntos que más llegan al tribunal son asuntos de partidos políticos. O sea, en pocas palabras, la estadística del tribunal dice que las personas que más impugnan actos o resoluciones son los militantes de los partidos políticos. ¿Y qué impugnan los militantes de los partidos políticos? Actos o resoluciones dentro de su partido o estatutos de su partido con los que no están de acuerdo. Fíjense, ¿no? Casualmente los que más llegan al tribunal son militantes dentro de los partidos políticos quejándose de actos o resoluciones de su propio partido político. Son los asuntos que más llegan al tribunal y por lo general llegan en la vía de juicio para la protección de los derechos político-electorales. Llegan los militantes y le dicen al tribunal, se me está afectando mi derecho político tal por parte de mi partido político. Entonces vean, no crean que los asuntos que más llegan son contra el INE o son contra el OPLE, los asuntos que más llegan son contra sus propios partidos políticos. Inclusive han llegado presidentes del partido, secretario general del partido, a inconformarse con resoluciones de su propio partido. Se han impugnado elecciones para elegir a un nuevo presidente dentro de un partido político ante el Tribunal Electoral. O sea, las cuestiones que más llegan al tribunal son de asuntos intrapartidistas, o sea, asuntos dentro de los partidos políticos. Son los que más llegan al tribunal y de todos los partidos, ¿eh?
No crean que hay excepción, llegan militantes de un partido, del otro, del otro, del otro, de todos los partidos, y los asuntos que más resuelve el tribunal son quejas de militantes frente a resoluciones de sus dirigentes dentro de los partidos políticos. Bueno, entonces también entran dentro de la figura de los demandados, pues las autoridades internas de los partidos políticos. Las dirigencias de los partidos políticos son comúnmente demandadas por actos o resoluciones que emiten dentro de su partido político, también como demandados. Y luego la tercera parte que tiene competencia en un proceso electoral es el juzgado. Acuérdense que pues si vamos a impugnar un acto, una resolución electoral, pues vamos a acudir a un tribunal electoral y entonces serán las magistradas o los magistrados quienes resuelvan ese litigio. En México, en materia electoral, no hay jueces ni juezas electorales. Solamente existe la figura de magistradas y magistrados. Hay magistradas y magistrados del Tribunal Electoral local, hay uno en las 32 entidades federativas, y después está la segunda autoridad jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, no hay muchas instancias, Tribunal Electoral del Estado y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no hay más. Los únicos que resuelven asuntos electorales es el Tribunal Local y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Todas las elecciones federales de diputaciones, senadurías y presidencia de la República las resuelve directamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No hay ninguna otra autoridad. Entre sus salas regionales y la sala superior se resuelven todas las elecciones federales. Y si tenemos elecciones locales, pues primero el Tribunal Electoral del Estado y segundo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, también después del juzgado, pues tenemos al tercero interesado. ¿Quién es el tercero interesado en un juicio? El que ganó la elección. Si viene alguien y le dice al tribunal, quiero que se anule la elección, ¿quién va a llegar como tercero interesado al tribunal también? El que ganó la elección, y le va a decir al tribunal, oye, tribunal, no anules la elección. Yo ya la gané y no tiene razón el segundo lugar para venir aquí a decir que se anula la elección. Y entonces el tercero interesado le va a decirle al tribunal, no tiene razón por esto, 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 esto y esto. Ahora, ojo, mucho ojo con esto. En materia electoral puede cambiar el actor y el tercero interesado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, diputaciones federales. Me dice el INE, tú ganaste la elección, tu partido político ganaste la elección en este distrito de diputaciones federales. Entonces, el cómputo distrital te favorece, te otorgo tu constancia de mayoría y validez como candidato ganador y además declaro la validez de la elección. Ya gané. Pues saben que puede llegar con una demanda al tribunal el que ganó. Puede llegar al tribunal como actor, no como tercero interesado, el que ganó la elección y demandarle al tribunal la elección. O sea, no crean que ya se me fue la onda, no. El que ganó puede impugnar la elección. Pero entonces, ¿cómo que va a impugnar la elección el que ganó si ya ganó? ¿Qué va a impugnar el que ganó? ¿Qué le va a decir al tribunal el que ganó? Porque llegó como actor, no como tercero interesado, con una demanda. Pues ¿saben qué va a impugnar en primer lugar? El cómputo distrital, donde el INE dijo que ya ganó. Pero ¿qué parte va a impugnar del cómputo distrital el que ya ganó? Pues ¿saben qué va a impugnar? Las casillas donde perdió. Porque si bien es cierto, ganó en ese distrito, no ganó en todas las casillas. Entonces el primer lugar puede llegar al tribunal y decirle, oye, quiero impugnar estas 10 casillas, porque en estas 10 casillas perdí, en estas 90 gané, pero en estas 10 perdí, entonces vengo a impugnar la votación de estas 10 casillas donde perdí, para que se anulen todos esos votos.
porque perdí ahí. ¿Y por qué hace eso el primer lugar? Porque si se anulan los votos de las casillas donde perdió, pues aumenta su ventaja. ¿Por qué? Porque el segundo lugar va a impugnar las casillas donde ganó el primer lugar. Y entonces, si tiene razón el segundo lugar, puede ser que alcance al primero y lo rebase. Entonces, ¿qué tiene que hacer el primer lugar? Impugnar las casillas donde él perdió para que el segundo lugar no lo alcance. No vaya a ser la de malas, como ya ha sucedido en algunas elecciones, donde el segundo lugar alcanza al primero, lo rebasa y entonces el segundo lugar queda en primer lugar y el primero baja a segundo lugar porque el primer lugar no impugnó ninguna casilla, ¿no? Eso ya lo verán en otras sesiones, pero, por ejemplo, si en una casilla el segundo lugar tuvo 500 votos y el primer lugar tuvo 100, en esa casilla, pues obviamente en esa casilla perdió el primer lugar. Entonces en esa casilla la va a impugnar el primer lugar. Si tiene razón el primer lugar, el tribunal va a anular todos los votos de esa casilla. Entonces, ¿qué va a hacer el tribunal? Le va a quitar 500 votos al segundo lugar que ganó en esa casilla y solamente le va a quitar 100 votos al primer lugar. Entonces, como le están quitando 500 votos al segundo lugar, pues ahí el segundo lugar, pues tiene menos votos todavía de los que ya tuvo, porque le están quitando otros 500. Entonces, imagínense que en el cómputo distrital el primer lugar haya ganado con 2,000 votos y el segundo lugar haya quedado en segundo lugar con 1,900 votos. Me ganó por 100 votos el primer lugar, pero si en una casilla la impugna el primer lugar porque el segundo tuvo 500 votos y se anula esa votación de esa casilla, entonces el segundo lugar le van a quitar 500 votos. Entonces de esos 1,900 va a bajar a 1,500. Y al primer lugar le van a quitar nada más 100 de esa casilla. Entonces de los 2,000 votos que tenía el primer lugar, va a bajar a 1,900. Entonces el primer lugar va a quedar en 1,900 y el segundo lugar va a quedar en 1,500. Entonces va a ser una diferencia de 400 votos, ya no de 100. Ese es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por eso también el primer lugar va al tribunal e impugna las casillas donde perdió. Entonces, ojo, no crean que por ganar ya no puedo ser demandado, ya no puedo presentar una demanda al tribunal porque ya gané. No, sí. En muchos casos, el primer lugar llega al tribunal, presenta una demanda y le dice al tribunal, quiero que se anule la votación en estas 10 casillas porque en estas 10 casillas perdí. Aunque en las otras 90 gané, porque no quiero que me alcance el segundo lugar. Y también va a llegar al segundo lugar y también va a presentar una demanda al segundo lugar y va a impugnar las casillas donde perdió para tratar de alcanzarle primero. Entonces, en materia electoral podemos tener un juicio donde lleguen dos demandas, la del primer lugar y la del segundo lugar. Y a lo mejor llega una tercera demanda, la del tercer lugar que quiere alcanzar al segundo y al primero. Vean cómo en materia electoral todas las circunstancias son distintas, nada de que llegue una demanda y llega el tercero interesado y listo, no, en materia electoral pueden llegar 3 demandas, 4 demandas. Si en un proceso electoral participaron 9 partidos políticos, pues puede llegar una demanda de cada uno de los 9 partidos, pues pueden llegar 9 demandas de un distrito. Así de fácil, ¿no? Entonces no crean que el juez va a resolver entre una demanda y entre la autoridad responsable. Puede resolver el juez 9 demandas relacionadas con los mismos resultados de un distrito electoral. Y va a tener que resolver 9 demandas y en un plazo determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la elección presidencial, que es la más compleja, son 300 distritos en todo el país. Puede llegar 300 demandas de un solo partido impugnando el cómputo distrital de cada uno de los 300 distritos. Entonces, un partido en la elección presidencial puede presentar 300 demandas, impugnando el resultado en cada uno de los 300 distritos. Pero ese es solo un partido. Imagínense que lleguen 3 partidos impugnando la elección presidencial en todos sus distritos.
Entonces llegan 900 demandas al mismo tiempo al tribunal y las tiene que resolver en un plazo determinado. Las 900 demandas. Se impugnaron 3 partidos, todos los distritos de la elección presidencial. Entonces vean cómo el cúmulo de asuntos que puede llegar al tribunal y que tiene que resolver en la misma fecha pueden ser una demanda, 5 demandas, 10 demandas, 300 demandas o 900 demandas. En la elección presidencial, por ejemplo, del 2012, llegaron 400 demandas al Tribunal Electoral relacionadas solamente con la elección presidencial. Y esas 400 demandas que llegaron se tenían que resolver en la misma fecha, las 400 demandas con todas las pruebas que traían esas 400 demandas. ¿Cuántas pruebas traían esas 400 demandas? Pues más de 10,000 pruebas que se tuvieron que desahogar y valorar. Solamente de la elección presidencial se desahogaron y valoraron 10,000 pruebas en una fecha determinada. Entonces, eso es otro gran tema que tiene la materia electoral, el número de demandas que se pueden presentar al mismo tiempo y el número de pruebas que el Tribunal Electoral tiene que revisar, tiene que valorar y tiene que contestar en un proyecto de sentencia. No podemos decir en una sentencia, pues se valoraron todas estas pruebas y se arribó a esta conclusión. Se tiene que ir mencionando una por una cómo se valoró esa prueba y qué valor probatorio pleno o indiciario tuvo determinada prueba. Una por una. Por ejemplo, si nos ofrecen ante el tribunal 20 videos, hay que desahogar los 20 videos. Si cada video dura 2 horas, hay que desahogar las 2 horas de los 20 videos. Luego hay que levantar un acta circunstanciada señalando qué se advierte de cada uno de los 20 videos. Luego, si son pruebas con valor probatorio pleno o pruebas solamente indiciarias, y si se puede arribar a una conclusión de esos 20 videos que cada uno dura 2 horas, entonces son 40 horas. Pero ¿qué tal si como en la elección presidencial del 2012 nos ofrecen no 20 videos, nos ofrecen 300 USBs que hay que desahogar? Y esos USBs cada uno trae 5 o 6 videos. Y cada uno de esos 5 o 6 videos duran 20, 30, 40 o 50 minutos. Entonces hay que desahogar muchas veces pues 500 videos y levantar un acta circunstanciada de los 500 videos y que se advierte de esos 500 videos y si pueden o no pueden afectar la elección. Todo eso viene en el tema de pruebas en materia electoral y todo es una determinada fecha. Fíjense, en el 2012 a mí me tocó desahogar un video donde se estaban quemando unas boletas y resulta que eran unas boletas de la elección de gobernador de Veracruz y las ofrecieron como pruebas para la elección presidencial. ¿Qué se advierte ahí? Que el partido político ni siquiera revisó bien el video y nos ofreció una prueba que tenía relación con la elección de gobernador que se había celebrado un año antes de la elección presidencial. Entonces presentó el video por presentarlo. Obviamente el tribunal contestó que no se llegaban a la conclusión que contestó, ¿sabes qué? Pues este video no pertenece ni siquiera a esta elección. De este video se advierte que es un video de la elección de gobernador, entonces no se va a tomar en cuenta, no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Pero así como ese video, se tuvieron que deshagar miles de videos en los cuales pues no sabemos si tiene que ver con esa elección, no sabemos si no tiene que ver con esa elección. Entonces hay que averiguar cuáles son, como se dice técnicamente, cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ese video. Y contestarlo en un acta circunstanciada. No puedo decir yo como tribunal, de este video no se advierte nada que tenga relación con la elección presidencial. No, tengo que decir qué se advierte de ese video y si es una prueba con indiciaria y si puede afectar o no el resultado de la elección. Un solo video. Pero imagínense que lleguen 500, que lleguen 1000, que lleguen 1500, porque antes los partidos políticos pues presentaban por presentar. Entonces les decían a sus abogados, pues tú recaba todos los videos que puedas y preséntalos como prueba. Y entonces les digo, nos llegaron videos de la elección de gobernador del 2011
para la elección del 2012. Pues, ¿qué tienen que ver estas boletas del gobernador de Veracruz con la elección presidencial? Pues nada, pero ahí estaban los videos, tuvieron que desahogarse y tuvieron que señalarse en un acta circunstanciada si cumplían con los requisitos de modo, tiempo y lugar, dónde fue, a qué horas fue y qué está sucediendo ese video. Y luego si el video es editado o no es editado, si se tiene como cierto lo que dice el video, si no se tiene como cierto, todo eso lo vamos a ir platicando poco a poco, cuáles son las capacidades de ese video, cuáles son las circunstancias, si es o es una prueba con valor probatorio pleno, si es una prueba indiciaria, si nos puede llevar a alguna conclusión o si no nos puede llevar a ninguna conclusión. Todo eso se tiene que revisar en un expediente en materia de pruebas, ¿no? Y luego también hay que distinguir, ¿no?, el tema de proceso y procedimiento. El proceso, pues, es, ¿no?, conjunto de actos coordinados que ejecutan los funcionarios de un órgano judicial del Estado, y el procedimiento, pues, es ya cuando inició. O sea, el proceso es todo el tema completo y el procedimiento es un tema en particular que se va a resolver sobre alguna materia, ¿no? El proceso es todo el conjunto y el procedimiento es una parte de ese proceso. Y luego el derecho procesal general, ¿no? Conceptos son las normas y principios para resolver un asunto. El procedimiento jurisdiccional, el proceso jurisdiccional. Acuérdense que hablar siempre del tema jurisdiccional quiere decir que es una actividad que va a resolver un tribunal. No podemos decir, insisto, es una autoridad jurisdiccional, sino es un tribunal, que lo integran magistrados o magistrados, o que lo integra un juez o una jueza, o que lo integran ministras y ministros. Un órgano jurisdiccional es un tribunal integrado por personas especialistas en el tema, ¿no? Peritos, como dicen por ahí, en derecho. No podemos tener un politólogo en un órgano jurisdiccional, no podemos tener a un sociólogo en un órgano jurisdiccional. Son personas especializadas, ¿no?, licenciados en Derecho, peritos en Derecho, y en el caso de los tribunales electorales, pues personas especializadas, obviamente, en la materia electoral. Luego, pues llega el litigio al tribunal y entonces lo primero que tenemos que revisar al tribunal son dos cosas, ¿no? El planteamiento del problema. Es decir, va a llegar una persona con una pretensión. La pretensión con la que llegue esta persona se va a dividir en dos puntos fundamentales. Es decir, la pretensión es las causas con las que llega una persona en su demanda. Y en esta pretensión vienen dos partes, la petición y la causa de pedir. O sea, yo voy a presentar una demanda y voy a pedir una cosa, ¿no?, en mi demanda. Y luego voy a señalar por qué estoy pidiendo eso en mi demanda. Siempre es lo primero que va a revisar el tribunal. ¿Cuál es la pretensión? ¿Qué quiere? ¿Qué me está pidiendo y por qué me lo está pidiendo? Entonces, la petición es, por ejemplo, una persona solicita al juez, en este caso electoral, que se anule una elección. Entonces, la petición es que se anule una elección. Y luego, pues tiene que esta persona decir al tribunal, no nomás quiero que se anule la elección, tribunal. Tiene que decirle al tribunal cuáles son los preceptos constitucionales y legales que se están vulnerando y por lo tanto se debe anular la elección. Entonces yo llego al tribunal, le digo, tribunal, quiero que se anule la elección porque los principios constitucionales y los preceptos legales que se están vulnerando son estos. Y luego la causa de pedir. Eso son los hechos, ¿no? Las pruebas y los agravios. O sea, ¿por qué quieres que se anule la elección? No puedes llegar nada más así, sino me tienes que justificar por qué quieres que se anule la elección. Y entonces me tienes que narrar cuáles son los hechos que sucedieron en la elección, cuáles son los agravios que te causan estos hechos para que se anule la elección y sobre todo cuáles son las pruebas. Entonces nos dice la persona, pues sucedieron todas estas irregularidades en la elección. Bueno, entonces tienes que ir hecho por hecho qué pasó en la elección, qué principios de la ley se están vulnerando, en qué te esté afectando a ti, cuáles son tus agravios y lo más importante, preséntame las pruebas donde me justifiques que todos estos hechos y agravios son ciertos. Ojo,
Yo no puedo llegar con una serie de hechos sin acreditar uno por uno todos los hechos con una determinada prueba. Yo no puedo decir quiero que se anule la elección porque en todas las casillas hubo presión en el electorado para que votaran a favor de cada partido político. Eso podría narrar los hechos, ¿no? Hubo presión en el electorado para que votaran por un candidato. Todos los que estaban en las casillas fueron presionados para que votaran por un candidato. Esos son los hechos. A ver, entonces, ¿dónde están las pruebas? Los agravios son, pues me afectó la elección que presionaran a todos los ciudadanos en todas las casillas. Pues sí, ese es el agravio, ¿no? Afectó el resultado en la elección. Puede ser que sí, pero ¿dónde están las pruebas? Insisto. Entonces el tema probatorio es fundamental. Les digo, nos llegan demandas hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4, hecho 5, muy bien, pasó todo esto, ¿y dónde están las pruebas? No hay pruebas. Entonces son argumentos genéricos. Por lo general un tribunal contesta así, ¿sabes qué? Son argumentos genéricos, nada más me estás diciendo estas irregularidades, pero no me las estás acreditando con pruebas. Entonces, ojo, en materia electoral la prueba es un problema muy complejo, porque imagínense, yo quiero impugnar la elección de la gobernatura de Quintana Roo, en este 2022, por ejemplo. ¿Saben cuántos días tengo para presentar mi demanda con hechos, agravios y pruebas? 4 días. Entonces, el partido político que impugna tiene 4 días para recabar todo lo que sucedió en todas las casillas en el estado de Quintana Roo. Narrar los hechos y narrar los agravios que le causan, todo lo que pasó en la elección en todo el estado. Entonces esto también ha sido sumamente cuestionado porque los partidos políticos nos dicen, oye, exactamente como dice Elizabeth, los partidos políticos nos dicen, oye, pues no me da tiempo en 4 días. ¿Y saben qué? Pues es la verdad. Imagínense, el plazo de 4 días está también para la elección presidencial. Imagínense si un partido político le da tiempo en 4 días de revisar qué pasó en todas las casillas que se instalaron en el país. Y como dice el Tribunal Electoral, cuando vas a impugnar la elección de una gobernatura o la elección presidencial, no solamente puedes señalar como agravios todo lo que pasó el día de la jornada electoral. También puedes llegar al tribunal y decir todo lo que pasó en la preparación de la elección. Puedes decirle al tribunal, hubo actos anticipados de campaña, hubo esta propaganda política prohibida, hubo violencia política en razón. Todo lo que pasó en la elección, puedes llegar al tribunal y decirle, quiero que se anule la elección por esto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en 4 días nos va a dar tiempo de analizar todo eso? No. Y todas las legislaciones, tanto las locales como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, todas las legislaciones hablan de un plazo de 4 días. Pero eso sí, dice el legislador, no te preocupes, son 4 días de 24 horas. Ah, bueno, entonces no duermo y ya, no como, no nada, porque tengo 4 días para hacer mi demanda, entonces como son de 24 horas, pues no voy a comer, no voy, o sea, no se puede. No somos robots. Está bien que sean de 24 horas los días, que yo el cuarto día pueda presentar mi demanda a las 23:59, pero pues no me da el tiempo. Entonces es algo que se tiene que revisar a fondo en una próxima reforma electoral, pues de ver, a lo mejor voy a impugnar una elección en un ayuntamiento, en un municipio donde se instalaron 4 casillas. Ah, pues en 4 días sí me da tiempo de saber qué pasó en 4 casillas. Pero una elección presidencial donde se instalan más de 160,000 casillas, pues no me va a dar tiempo. Entonces, sí, en una reforma electoral habrá que revisar estos plazos y que haya plazos de 4 días, pero quizá que haya plazos de 6 días, de 8 días, de 12 días, conforme sea la elección. Está bien que los asuntos electorales se tengan que resolver rápidamente, pero no tan rápidamente, porque si no, no le da tiempo al que presenta la demanda de presentar sus hechos, sus agravios y sus pruebas, y muchas veces tampoco le da tiempo al tribunal de revisar todos esos hechos, todos esos agravios y valorar todas y cada una de las pruebas, porque les digo, los plazos se vencen. Son los únicos juicios en el mundo donde los plazos para resolver se vencen.
En cualquier otra materia no hay plazos para resolver. Ningún tribunal constitucional en el mundo le pueden decir, oye, esta sentencia la tienes que sacar este día. En materia electoral, sí, los tribunales electorales tienen, conforme a la ley, un plazo preciso para resolver todos y cada uno de los asuntos relacionados con esa elección. Entonces, si tienen plazos específicos para resolver, hay que revisar muy bien a fondo todos esos plazos para que le dé tiempo al que presente la demanda de narrar los hechos y justificar todos sus hechos con las pruebas suficientes. Por eso, como empezamos el día de hoy, pues les digo, pues si no da tiempo de presentar pruebas y hechos, mucho menos va a dar tiempo de fijar audiencias para el desahogo de pruebas. No da tiempo. Entonces, si yo tengo testimoniales, si yo tengo confesionales, las tengo que presentar directamente el mismo día que presente mi demanda. El mismo día. No hay de otra. No va a haber desahogo de pruebas. Ya luego vamos a ver también un problema muy complejo, que es qué pasa con la prueba pericial, porque la ley nos dice que la prueba pericial no puede ofrecerse durante el desarrollo de un proceso electoral. Entonces, ¿para qué queremos prueba pericial si no la podemos ofrecer en una elección? Pero el tribunal ha matizado estos temas. Ya lo vamos a saber eso el día de mañana, qué es lo que se ha hecho con la prueba pericial, porque muchas veces la prueba pericial es necesaria durante el desarrollo de un proceso electoral. Se tiene que presentar, se tiene que desahogar para que el tribunal electoral, en base a esa prueba pericial, pues resuelva un asunto. Entonces, no está bien que la ley nos diga la prueba pericial no se puede ofrecer durante los procesos electorales, porque muchas veces también es necesaria esta famosa prueba pericial, ¿no? Que tendremos que revisar a fondo siempre. Entonces, bueno, el propósito de las pruebas también, en primer lugar, es justificar dos temas. Con las pruebas vamos a justificar la fundamentación y la motivación en nuestro proyecto de sentencia. Y aquí estoy hablando cuando se realice el proyecto de sentencia. La sentencia va a tener una fundamentación, es decir, yo resuelvo este asunto de acuerdo a lo que señala la Constitución, los tratados internacionales y la ley. Y luego tengo que justificar mi decisión, o sea, tengo que justificar mi sentencia. Esto es lo que se llama la parte de motivación, cómo estoy justificando mi sentencia. Yo en mi sentencia tengo que ser muy claro y muy concreto. Acuérdense, ya las sentencias de 1000 hojas pasaron a la historia. La Corte todavía hace algunos años y el Tribunal Electoral todavía hace algunos años, 10 años, por ejemplo, 15 años, emitían sentencias de 900 páginas. Eso ya tiene que pasar a la historia. Antes, tradicionalmente, lo que se hacía en los juzgados en materia civil, penal, la que quieran, es que cuando se realizaba una sentencia, realizaba el proyecto de sentencia, se incorporaba en la sentencia, fíjense, los que son jóvenes, pues no me la van a creer, pero sí es cierto, en la sentencia se incorporaba toda la demanda, se transcribía toda la demanda, se transcribía todo el escrito del tercero interesado y se transcribía todo lo que decía la autoridad responsable. Es decir, se presentaba una demanda y en la sentencia se plasmaba todo lo que decía la demanda. Si la demanda tenía 300 hojas, pues se transcribían las 300 hojas en la sentencia. Y bueno, hace muchos años, pues no había computadora y entonces estaba ahí la secretaria transcribiendo las 300 hojas de la demanda. Luego transcribiendo lo del tercero interesado, pónganle que sean 100 hojas, bueno, 400. Luego transcribiendo la secretaria lo que decía la autoridad responsable, otras 200 hojas defendiéndose la autoridad responsable. Llevábamos 600 hojas de sentencia y no se había dicho nada. Todavía no se entraba al estudio de los hechos, los agravios y las pruebas. Y ya teníamos 600 hojas de sentencia. Por eso había sentencias de 900, 1000, 1200 hojas. La pregunta es, ¿quién va a leer una sentencia de 200 hojas, de 300, de 1002? Nadie. Si ustedes han sido o fueron litigantes o van a ser litigantes,
Pues hay que ser francos. ¿Qué vemos en la sentencia? Pues cómo se resolvió. Nos vamos a los puntos resolutivos, ¿no? Y como decimos así cotidianamente, ¿no? Pues me dieron palo o no me dieron palo. Así, ¿no? Así se manejan en los juzgados. Gané, perdí. A ver, vete a los puntos resolutivos. Imagínense que llegue uno ahí al despacho y les diga, oye, ¿cómo te fue? ¿Ganamos o perdimos? ¿No? Ah, pues es que déjame leerme las 1200 hojas y yo te digo si ganamos. No, no va a suceder así. Ya no sucede así. Ya afortunadamente no se transcribe todo lo que dice la demanda, todo lo que dice el tercero interesado, todo lo que dice la autoridad responsable. Ya las sentencias cada vez son más breves, son más claras y van directamente a justificar su decisión, como dice aquí la lámina, decir por qué estoy resolviendo así, tiene razón o no tiene razón el que presentó la demanda. Y simplemente nos remitimos al expediente. En vez de poner todo lo que dice la demanda en la sentencia, nada más decimos, como dice la página 27 de la sentencia en este párrafo, y como dice la página 50 de la demanda en este párrafo, y ya, nos remitimos rápidamente al párrafo que estamos contestando de la demanda y nunca vamos a plasmar toda la demanda, ¿no? Eso se analizó desde hace mucho tiempo en el Tribunal Electoral y en el Tribunal Electoral, fíjense, lo primero que se empezó a revisar fueron las sentencias de los tribunales más importantes en el mundo, como las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo o las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces ahí nos dimos cuenta, hace muchos años en el Tribunal Electoral, ¿saben cuántas páginas tiene una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo? Máximo 16 páginas, 18. Ya las largas son de 20. Y nosotros en México con 1000 páginas. Pues obviamente nos dimos cuenta en México que algo estaba sucediendo raro, ¿no? Como el Tribunal Europeo, que representa a todos los países de Europa, emite sentencias de 20 páginas y nosotros acá de 1000. Y entonces poco a poco pues se fue revisando y obviamente se llegó a la conclusión de que solo hay que expresar en la demanda la fundamentación y la justificación de mi decisión. ¿Por qué estoy resolviendo de esta forma, de una forma muy clara, muy concreta? También se revisó que las sentencias tienen que tener pues un lenguaje ciudadano. Cada vez tenemos que quitar más conceptos en la sentencia que no entienden las que son abogadas y abogados. Porque antes también tradicionalmente pensábamos que las sentencias iban dirigidas a los abogados y abogadas, y no es cierto, y mucho menos en materia electoral. En materia electoral, a lo mejor yo soy biólogo, me roban mi credencial, presento un JDC ante el tribunal y soy un biólogo que estoy presentando una demanda ante el tribunal. Entonces, cuando el tribunal resuelve, pues yo quiero entender esa sentencia, aunque sea biólogo, ¿no? Y el tribunal tiene que emitirme una sentencia clara, concreta y que me entienda. Entonces, si yo pongo en mi sentencia mutatis mutandi, va a decir el biólogo, ¿qué me dijo? Porque estoy empleando un término en latín. Pues a lo mejor, como dicen algunos magistrados, es importante los términos en latín porque en 2 palabras podemos resumir lo que en castellano lo tenemos que decir en 20 palabras. Bueno, pero si vas a utilizar el término en latín, pues primero ponlo en castellano de una forma concreta y luego ponlo entre paréntesis lo que quiere decir en latín. O ponlo en latín y explícalo rápidamente lo que quiere decir en español o en castellano, como ustedes, pero explícalo. Porque si nomás pones mutatis mutandis, no sé qué, pues quien lea la sentencia va a decir, ¿qué me está diciendo el tribunal? Pues voy a tener que contratar a un abogado para que me explique qué me está diciendo el tribunal. Y más en materia electoral, las sentencias tienen que tener necesariamente un lenguaje ciudadano que todo el mundo lo entienda. Entonces, todo esto lo han estado trabajando los tribunales en México, sobre todo la Suprema Corte y el Tribunal Electoral, y ahora pues sí pueden meterse rápidamente en Internet a las sentencias del Tribunal Electoral y van a ver sentencias de 50 páginas, de 18 páginas, de 30 páginas. Las largas son de 70 o de 80. Van a haber sentencias muy claras, muy concretas,
donde se contestan rápidamente los agravios, donde se valoran rápidamente las pruebas. Ahí están ya, ¿no? Vean las sentencias de 2021, 2020, 2019, 2018, pues ya son sentencias, hay sentencias de 12 páginas, hay sentencias de 18, ya no van a encontrar aquellas sentencias de los primeros tribunales electorales de 900,000 páginas. Pero sí se tiene que justificar la decisión con argumentos, como dicen los especialistas, argumentos claros y congruentes, no con argumentos que cualquier persona entienda. A lo mejor no van a estar de acuerdo con la sentencia o sí van a estar de acuerdo con la sentencia. Pero lo que sí debe quedar muy claro es que quien lea la sentencia vea que es una sentencia muy concreta, muy clara y se entiende es claramente, ¿no? Como dice Elizabeth, hay que justificar muy bien la decisión. Yo estoy tomando esta decisión y yo estoy resolviendo de esta forma por esto, esto y esto. Y ahora el gran reto en el tribunal es hacer sentencias con menos páginas, más claras y que se entienda perfectamente lo que dice. Fíjense, empezamos al revés. Yo ya que tengo muchos años en el tribunal, empezamos al revés. Antes nos decían, no, pues ¿sabes qué? Este proyecto de sentencia tiene 100 hojas, échale más carnita. Así nos decían, ¿no? Pues que salga como de 150. Y ahora actualmente no, si ves una sentencia de 50, oye, pero pues qué rollo te estás aventando aquí. No, 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 tiene que ser muy clara, muy concreta. Y es mucho más difícil hacer un proyecto de sentencia con menos páginas, más claras y más concretas. Pero así se tiene que hacer. Para quien lea la sentencia la entienda rápidamente. Y en el tema de valoración de pruebas, pues tenemos que ser igual. Se presentaron estas pruebas, de cada una de las pruebas que se presentaron, se advierte esto, esto y esto y esto, y se llega a esta conclusión. Como dice también Elizabeth, no repetir los temas de siempre. Antes, si vean sentencias de hace 20 años todavía, 15 años, dicen a mayor abundamiento, para subrayar lo anterior, para recalcarlo, sí, o sea, ¿por qué dices 20 veces lo mismo en un párrafo? Y otro párrafo, y otro párrafo. A mí una vez un magistrado me dijo, si lo dices 2 veces es que tienes duda. Si dices para subrayar lo anterior es que ya no estás seguro de lo que estás diciendo en el primer párrafo, ¿no? Si dices para a mayor abundamiento, esa palabra cómo nos encantaba antes en las sentencias o en las demás. ¿Para qué a mayor abundamiento? Dilo solamente una vez muy claro y listo. El a mayor abundamiento, ahorita en este momento se entiende, para echarle más rollo, no, es al revés. No queremos que le eches más rollo a la sentencia ni a la demanda. Debes de ser muy claro, ir directamente al punto central y cómo lo estás resolviendo. Y si es demanda, igual, las demandas de 300 páginas ya no aplican. Yo tengo que llegar en mi demanda directamente con las pruebas que estoy ofreciendo y narrarle al tribunal exactamente cuál es el problema. Señalarlo muy claro en mi demanda y como ya les he dicho en otras sesiones, ya si voy a un tribunal electoral y llego con mi demanda y mis argumentos son o mi fundamentación es la ley, ya me equivoqué. Ya quedé bien mal, ¿eh? Si llego con argumentos legales nada más, está mal planteada mi demanda. En este 2022 tengo que llegar con una demanda con argumentos, no se les pase nunca, constitucionales y convencionales. Lo primero que tengo que hacer valer en mi demanda es qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales. Y si revisan la jurisprudencia de la Corte y la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues su fundamento jurídico es la Constitución y los tratados internacionales, no la ley. Entonces, cuando yo presento una demanda, tengo que decir al tribunal, oye, se vulneraron estos principios constitucionales, se vulneraron estas normas de estos tratados internacionales. Y ya después le digo, y también se afectó estas normas legales, o estas normas estatutarias, o estos lineamientos del INE, o este reglamento del INE, pero tengo que empezar con la Constitución y los tratados internacionales, si no me voy a quedar corto. Y ojo, estoy acudiendo a tribunales constitucionales como son la Corte y el Tribunal Electoral. Tribunales constitucionales quiere decir que son tribunales que están interpretando la Constitución y los tratados internacionales. Tienen facultades para interpretar la Constitución y los tratados internacionales.
Entonces yo tengo que sostener mi demanda primero en base a lo que dice la Constitución y los tratados, y después las normas, porque como los dije también hace rato, esas normas legales pueden ser inconstitucionales. Entonces imagínense que yo llegue a una demanda haciendo valer una norma legal, que resulta que la norma legal es contraria a la Constitución, pues ya está toda mal mi demanda. Entonces tengo que llegar con disposiciones constitucionales, con disposiciones de los tratados internacionales, como nos dice el primero de la Constitución, haz valer lo que dice la Constitución y haz valer lo que dicen los tratados internacionales. Y lo mismo sucede a la hora de resolver. Las sentencias de los tribunales tienen que tener una justificación, una fundamentación constitucional y convencional en primer lugar. Y ya después una justificación legal. Y el tema de la aportación y la valoración de pruebas también se tiene que revisar con base en lo que dice la Constitución y la ley y los tratados internacionales. No solamente lo que dice la ley sobre las pruebas. Estamos muy acostumbrados a ver qué dice la ley de la documental pública, a ver qué dice la ley de la documental privada, a ver qué dice la ley de las pruebas técnicas. Pero cuando pensamos, ¿qué dice la Constitución de las pruebas? Cuando pensamos, ¿qué dicen los tratados internacionales de las pruebas? Pues tenemos que revisar. Y mañana, en la sesión de mañana, vamos a ver un tema fundamental de qué dicen los tratados internacionales de las pruebas. Y hay un tema fundamental, ¿no? De qué dicen los tratados internacionales de la valoración de las pruebas y qué dice, por ejemplo, la Corte Interamericana sobre la valoración de determinadas pruebas. Eso lo vamos a revisar mañana, pero ustedes se imaginaban que tendríamos que revisar qué dice la Corte Interamericana sobre la valoración de una prueba. Pues antes no teníamos ni idea. Antes no existía el derecho convencional. Antes no poníamos atención en los tratados internacionales. No poníamos atención en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Menos poníamos atención en qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues ¿por qué eso qué tiene que ver con México? Pues sí tiene que ver. ¿Cómo se la valoran las pruebas en Europa? Pues claro que tiene que ver. ¿Cómo valoran las pruebas el tribunal o la corte de Estados Unidos? Pues también tiene que ver. Todo hay que revisar ahora. Ni modo, si somos abogadas o abogados, litigantes o estamos en un tribunal, tenemos que ver qué hacen en todos los tribunales del mundo. Y como sí se puede ver, porque tenemos internet y podemos ver las sentencias de cualquier tribunal del mundo, pues tenemos que revisar. Como dicen por ahí, ¿está resolviendo bien un tribunal en México o no está resolviendo bien? Y si le preguntamos a un mexicano, por lo general nos va a decir, está resolviendo mal, porque así somos en México, no muy críticos. Pero entonces, porque ya dijo una persona, está resolviendo mal este tribunal, ¿de verdad está resolviendo mal o no? No, la única forma de saber si estamos bien, mal o regular en los tribunales en México es con el derecho comparado. Pues a ver, ¿qué está diciendo el Tribunal Constitucional alemán? ¿Lo mismo que el Tribunal Constitucional mexicano o no? ¿Qué está diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Lo mismo que la Sala Superior o no? ¿Qué está diciendo el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Lo mismo que la Sala Superior o son contradictorios sus criterios? Así vamos a saber cómo estamos en México frente a otros tribunales, sobre todo los más importantes en el mundo. Lo mismo sucede con la valoración de pruebas. ¿Qué dijo sobre la valoración de esta prueba la Corte Europea de Derechos Humanos? No, pues dijo todo lo contrario a la Sala Superior. Entonces, ¿estamos bien o estamos mal? Y ojo, a lo mejor está mal el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y está bien la Sala Superior, pero hay que justificarlo y hay que revisar qué se dice en otros países en el mundo. Mañana, al final de la sesión de mañana, vamos a ver un tema de estos muy relevante de la valoración de las pruebas. Vamos a ver un tema que habla de que la carga de la prueba no le corresponde al actor. Hay una excepción donde la carga de la prueba no le corresponde al actor. Fíjense como un principio fundamental que todos los especialistas en pruebas, desde los italianos, los españoles, los franceses, que siempre han dicho que la carga de la prueba le corresponde al actor, pues ya hay criterios en tribunales internacionales donde dicen aquí hay una excepción
Y aquí la carga de la prueba no le corresponde al actor, aquí la carga de la prueba le corresponde al demandado. Como dice Elizabeth, todos conocemos perfectamente el principio, el que afirma está obligado a probar. Ah, pues hay un caso en que el que afirma no está obligado a probar. El demandado es el que está obligado a probar. ¿Cómo ven? Para que vean cómo es muy importante el derecho comparado que dicen otros tribunales, porque mañana vamos a ver un ejemplo en materia electoral de este tema, ¿no? ¿No? Y vamos a ver algunos otros principios, vamos a entrar ya también directamente al tema de las pruebas, van a ver cuáles son las pruebas en el catálogo en materia electoral, vamos a ver la documental, algunos ejemplos de la documental pública, la documental privada, las técnicas, vamos a ver qué sucede con la pericial y vamos a ver qué sucede con este tema de que le corresponde, el que afirma está obligado a probar y el que presenta la demanda es el que le corresponde acreditar todas las pruebas. Ya hay casos de excepción, las vamos a revisar mañana, ¿no? Para terminar con este tema de las pruebas. Por lo pronto, bueno, el día de hoy concluimos la sesión. Acuérdense que aquí al principio de la presentación viene mi correo electrónico, ahí estoy a sus órdenes, también viene en Twitter, cualquier tema en electoral que si necesitaran alguna jurisprudencia, alguna sentencia, ahí de cualquier tema, con todo gusto pueden escribirme a mi correo electrónico. Mañana al final de la sesión también, si alguien requiere esta presentación, me escribe a mi correo electrónico y yo con todo gusto les contesto enviándoles esta presentación, ¿no? No se las envío hoy porque les vamos a hacer algunas correcciones, vamos a incorporar algunas láminas para el día de mañana, pero mañana con todo gusto terminando la sesión me escriben a mi correo electrónico y con todo gusto yo les hago llegar esta presentación. Por lo pronto, pues les deseo que tengan un excelente día. Y como dicen en la televisión, nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos mañana. Y gracias también a mi compañero de la Escuela Judicial Electoral, Cristian, el ingeniero Cristian, por habernos dado seguimiento a la presentación del día de hoy. Que esté muy bien, muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego, cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 9. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, maestro. Buen día para todos. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias, Mirna. Gusto en verte. Hasta luego, José Hasta Luis, mañana. Daniela, Fabiola, Claudia, que estés muy bien, José, hasta luego. Sara, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Cristian, que estés muy bien, gracias.